Vamos un poco casi a enfocar el día porque por la tarde es esa esperada declaración de un juicio del que hemos hablado como un juicio inédito, un juicio que ha levantado muchísima expectación y que va a terminar esta tarde con esa declaración del fiscal general del Estado. Por eso es un día clave en esta vista. Está procesado, recuerden, por revelación de secretos. Está acusado de haber filtrado el correo del novio de Isabel Díaz Ayuso, ese correo en el que reconocía haber cometido 2 fraudes fiscales y pedía esa conformidad con la Fiscalía. Eso es lo que dirime la causa, si filtró o no esos correos. Pero el hecho es que a medida que van declarando los periodistas que lo publicaron, ayer lo hicieron otros 2, ahora hablaremos de ello, se va repitiendo el esquema porque todos los periodistas que van compareciendo aseguran que tuvieron el correo antes que lo tuviera García Ortiz, de manera que no fue él la persona que se lo filtró. Pedro Jiménez, que ya está en el Tribunal Supremo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels. Uno de los que declaró ayer fue nuestro compañero Miguel Ángel Campos, que fue quien contó primero, aquí en la SER, en hora 25, el contenido del correo que desmentía el bulo lanzado por el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Aclaró Campos que él tenía esa información desde varias horas antes, es decir, desde el mediodía, y que de hecho había cientos de personas que podían haber accedido a ese correo antes de la hora a la que sabemos que lo obtuvo el fiscal general del Estado. El periodista de la SER siguió la senda que ya marcaron en jornadas anteriores periodistas de La Sexta o del diario.es. En primer lugar, se acogió a su secreto profesional, pero desvinculó al fiscal general de esa exclusiva que ofreció en la SER el 13 de marzo del año pasado. Después de esa llamada o esas llamadas de las 21:38 con el contenido que señala usted, ¿habló con don Álvaro García Ortiz de alguna forma? En ningún momento. En ningún momento. ¿No le escribió ningún WhatsApp? En ningún momento. ¿Y no le llamó por WhatsApp? En ningún momento. Miguel Ángel Campos contó al tribunal que los periodistas de esta cadena de emisoras, como los de otras muchas redacciones, se pusieron a trabajar desde la mañana de ese día, 13 de marzo, para tratar de confirmar lo que había dicho la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que era falso, que su pareja debiera dinero al fisco y que era al revés. Hacienda le debía a Alberto González Amador 600.000 euros. Una fuente le enseñó el correo que desmentía esa información 6 horas y media antes de que lo tuviera Álvaro García Ortiz, pero no le permitió publicarlo. A las 2:00 de la tarde, pues hablo con una persona por teléfono a la que llamo y le comento si era cierto esto, si era verdad que la pareja que la agencia tributaria le debía 600.000 euros a la pareja de Ayuso. Me dijo, no solo no es cierto, sino que es todo lo contrario, sino que ha iniciado, por lo que sé, un procedimiento de un acuerdo de conformidad con la justicia. Digo, ¿cómo? Digo, no es posible. Digo, sí, así es. Digo, pero bueno, ¿si tienes alguna prueba? Dice, vente y te lo enseño. La fuente de Campos no le dejó publicar hasta las 11 de la noche, después de que El Mundo hiciera público el bulo de Miguel Ángel Rodríguez sobre el pacto. Publicó un documento, dice, que entre el 2 de febrero que se envía y el 13 de marzo que se revela, pasó por muchas manos que hacen imposible encontrar al filtrador. En un mes y 11 días, ¿quién puede garantizar que ese correo electrónico no ha sido enviado, reenviado, vuelto a reenviar? Y hablamos solo del correo que es remitido al genérico de la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid, que aparte una funcionaria lo imprime y lo deja encima de la mesa del fiscal Salto, donde permanece unas horas en un despacho que comparte con otros 3 fiscales y que no tiene ningún tipo de seguridad. Hablamos también de que ese mismo correo electrónico se envía a la Abogacía del Estado. El periodista de la SER subrayó además que el secreto profesional es una garantía para el ciudadano para que se puedan publicar informaciones como esta. Ayer estaba citado también José Manuel Romero, que en el momento que ocurrieron los hechos, era subdirector del diario El País. Romero reforzó esa idea de que el fiscal no fue la fuente, no fue la persona que filtró el correo, y de hecho Romero fue un poco más allá, señaló incluso hacia otro lado, apuntó a la Fiscalía de Madrid. Pero luego hay otro aspecto, Pedro, que es uno de los mayores indicios que empleó el instructor para mandar al fiscal general a juicio, y es el hecho de que el fiscal general del Estado hubiera borrado su móvil y sus correos, y sobre esto había un testimonio del que la acusación esperaba sacar un rédito que por ahí tampoco obtuvo.
Sí, por partes. El ex subdirector del País explicó al tribunal, Ángels, que supo el 12 de marzo que fue Alberto González Amador el que había propuesto el pacto a la Fiscalía para cerrar su causa por fraude fiscal rápido y sin ruido, como él quería. No tuvo el correo y sitúa su fuente en la Fiscalía que dirige Almudena Lastra. Yo ese día, obviamente, soy periodista y no quiero que me pisen ese tipo de exclusivas. Empiezo a trabajar desde primera hora de la mañana con distintas fuentes relacionadas con el caso. Siempre fuentes de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Quiero que quede esto claro desde el principio. Este testimonio, Ángels, junto al de otros 3 periodistas del diario de Prisa, cerró el círculo de los testigos propuestos por las defensas que han avalado las tesis del fiscal general y le han desvinculado de la filtración. Los testigos propuestos por las acusaciones, tú lo decías, no han ayudado mucho al novio de Ayuso en la jornada de ayer, más bien al contrario, y es que el fiscal para la protección de datos dijo que Alberto González Amador en ningún momento le pidió que investigara la filtración de este correo, que si lo hubiera hecho, si se lo hubiera pedido, nunca lo hubiera podido hacer porque no entra dentro de sus facultades, y además avaló el borrado del móvil que hizo Álvaro García Ortiz. Se llama Agustín Hidalgo. Si el Ministerio, el usuario correspondiente, no confía en que esos datos personales no vayan a ser adecuadamente borrados o suprimidos, tiene la facultad, cuando reclama otro y ese dispositivo está en desuso, entiendo yo, en virtud de la propia Instrucción 2/2019, de destruirlos. Como digo, somos responsables de esto. Tampoco ayudó a las acusaciones el otro testigo, Eugenio Ribón, decano del Colegio de Abogados de Madrid. Se centró en la nota de desmentido de la Fiscalía, que no es objeto del proceso. Y decíamos que hoy es el día clave, hoy por fin vamos a escuchar, esta tarde va a ser el fiscal general del Estado, pero también antes van a declarar los agentes de la UCO que han llevado a cabo toda la investigación. Este miércoles declara el investigado y ya veremos si responde a las acusaciones, porque en instrucción no lo hizo. Álvaro García Ortiz sube al estrado con el viento a favor después de todas estas declaraciones en 4 sesiones. Antes lo harán los agentes de la UCO que registraron su despacho durante 10 horas y emitieron los informes que le otorgan un papel preeminente en la filtración y los que le acusan de borrar el contenido de su móvil el mismo día que se le abrió la investigación. Frente a esta última afirmación está el informe pericial que ha entregado la defensa de García Ortiz para rebatirlo. Los peritos que firman ese documento declaran también esta mañana, Ángels. Pues vamos a seguir muy de cerca las declaraciones de los agentes de la UCO esta mañana y por la tarde la del fiscal general del Estado. Pedro, estamos pendientes. Un saludo. Hasta ahora. Decía Pedro Jiménez, Ignasi, declara el fiscal general del Estado con el viento a favor. De hecho, empezó el juicio sin ninguna prueba de cargo y de momento, por todo lo que hemos visto, son más testimonios exculpatorios que no inculpatorios. Sí, todo este juicio está poniendo en evidencia un desconocimiento total de cómo funciona, por parte de la opinión pública, de cómo funciona el sistema penal español, ¿no? Y cómo funciona el sistema penal en cualquier democracia, que es que la culpabilidad hay que probarla. Y es increíble que haya que estar repitiendo esto en el año 2025, ¿no? Es decir, que da la sensación que a veces es al revés. Claro, da la sensación, y así están actuando algunos, así actúa muchas veces el Partido Popular, que parece parte de la acusación, repite ese mantra de lo que quiere respetar lo que hace la justicia. No, el Partido Popular está repitiendo el discurso de la acusación popular, ¿no? Y por tanto, bueno, efectivamente lo que ha ocurrido esta semana pues es que una serie de periodistas con una trayectoria de credibilidad impecable pues han relatado eso, es decir que ya se conocía eso y por tanto no puede haber relación de secretos, ¿no? De la misma manera que no, ayer lo ponía en un tuit, perdonad la simpleza, pero es que hay días en que a veces que hay que repetir la simpleza, ¿no? No se puede matar a un muerto. No se puede matar a un muerto. O sea, si alguien está muerto, ahí no hay asesinato. Puede que haya habido, no lo sé, otro tipo de delito, a lo mejor, o de falta, o de responsabilidad ética, no lo sé, pero tú no le puedes, si tú le disparas a un muerto, eso no es homicidio. Eso lo entiende cualquiera. Bueno, pues no se revela secreto de algo que ya es conocido. Es así de sencillo, ¿no? Porque ese es el objeto del delito y por tanto si algo ya estaba revelado no se puede revelar. Bueno, pues eso es de lo que estamos hablando aquí y eso es lo que está sobre la mesa y a partir de ahí a mí me escandaliza, por ir un poco más allá del análisis estrictamente de los testimonios, me escandaliza, y utilizo esa palabra con todo su rigor, pues escuchar estos días a determinados abogados, incluso en redes sociales, algunos jueces de estos que pontifican en redes y que luego se molestan cuando alguien les critica, ¿no?
tratando a los testigos como mentirosos y dando por normal y asumiendo por normal que no uno, ni dos, ni tres, sino hasta 5 periodistas, zurdos, izquierdosos, etcétera, pueden ir a mentir al Tribunal Supremo. Y esto se está presentando por parte de los que se dan cuenta que se les está desmoronando el castillo de naipes que habían construido con este asunto. Pues claro, lo basan en que, bueno, al fin y al cabo son gente de izquierdas y por tanto han ido ahí a mentir. Sí, van a proteger al fiscal. Claro, pero ¿qué concepto tiene usted, uno, de la prensa, de periodistas de esa trayectoria que llevan muchos años, que no son 4 chisgarabís, que son, los nombres los habéis citado, son personas con enorme respetabilidad? ¿Qué concepto tiene usted? Y sobre todo, ¿qué concepto? Si usted cree eso, cree que también los suyos lo harían, porque claro, a ver si va a creer que esa idea de que uno va a mentir al Supremo, pues solo vale para los de enfrente, ¿no? Es decir, a mí me entristece mucho, Ángels, con esto quería cerrar. A mí me entristece mucho esta idea de la justicia que se transmite. Sobre esto, Campos ayer en el juicio explicó, ante estas acusaciones que se lanzan a estos periodistas, Campos explicó, Miguel Ángel Campos fue también la persona que sacó el informe de la UCO que señaló a Santos Cerdán, que ahora mismo está en la cárcel. La misma persona que dice no fue el fiscal quien filtró eso, fue la persona, lo digo porque si es izquierdoso o si es zurdo, fue la misma persona que puso sobre la mesa la información que la dimos aquí en primicia en la cadena SER, sobre la implicación de Santos Cerdán en el caso de corrupción y de las mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública. Subirats. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es que la gran maniobra de distracción que salió, digamos, del asesor de Ayuso, de Miguel Ángel Rodríguez, ha conseguido que estemos hablando de este tema y no estemos, digamos, acabando claramente con lo que es una clara, digamos, delito de delito fiscal de la pareja de Ayuso, que es al final, digamos, o sea, ya no nos acordamos a veces. Hay que repetirlo cada vez. Exacto, casi, sí. De que detrás de todo esto hay un delito fiscal de una persona que justo un año después de que la presidenta, que llegara a la presidencia de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, más que duplica o triplica no sé cuántas veces sus beneficios y no los declara. Y entonces ahora estamos en esa situación en la cual estamos viendo en qué momento se filtró o no se filtró la noticia. Estamos llegando a ese punto en el cual toda la operación es una operación de desgaste del fiscal, de maniobra de distracción, que lo que pretende es acabar, como decía muy bien Ignasi Guardans, acabar con la idea de la presunción de inocencia. Esta persona, claro, pues es evidente que cometió esa falta. Algunos jueces, como por ejemplo el otro día García Castellón, que está presentando su libro, decía, claro, es que independientemente de que si fuera culpable o no, lo que tenía que haber hecho es dimitir. Con lo cual aún se introduce, porque claro, lo que es un escándalo es que el fiscal ahora esté en un proceso. Cuando todo esto es una maniobra, repito, de distracción que se está viendo, que no tenía ninguna base. ¿Por qué? Porque hay una gran diversidad de fuentes. Hay una coincidencia temporal que se quiere achacar a una única fuente, que es el fiscal, cuando lo que se está viendo estos días es que había una diversidad de fuentes y que mucha gente tenía acceso a esa información. Y entonces lo que realmente estamos viendo digamos, está quedando al descubierto, digamos, la tramoya de toda esta operación de confusión, ¿no? Hoy es el día de la declaración del fiscal general del Estado. Va a ser esta tarde. Esta mañana declaran en el Supremo los agentes de la UCO. Lo que hemos ido escuchando hasta ahora son testimonios, algunos solicitados por las defensas y alguno por la acusación, pero que en cualquier caso sigue sin haber una prueba de cargo importante contra el fiscal general del Estado por este presunto delito de filtración, de revelación de secretos. Y decía Subirats, al final, lo que se está viendo con toda esta operación es la tramoya de toda esta operación de confusión que puso en marcha el entorno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Claro, y coincido con Subirats en que es llamativo que no hayamos avanzado en el caso inicial, que es el sustantivo, ¿no? Que es el supuesto delito fiscal de González Amador. En todo caso, yo creo que hay que estar tranquilos porque la justicia llegará para todos. En España la justicia siempre llega para todos. Llega tarde, eso es verdad. La Unión Europea dice que aproximadamente solo el 25% de los casos en España se resuelven en el tiempo debido. Y esto es la lentitud, uno de los principales problemas que tiene la justicia española. El segundo es la politización, y lo estamos viendo exactamente estos dos problemas en acción en este caso. Yo yo soy de esas personas que decía Guardians, uno de esos ignorantes en cómo funciona la justicia, y espero haber aprendido un poco durante este juicio, porque yo es verdad y reconozco abiertamente que empecé pensando que había unos indicios muy sospechosos. Yo le di y le doy visos de credibilidad a las instrucciones de un juez instructor. No creo que haya, en principio, que pensar que haya prevaricación ni investigación prospectiva, y para mí, pues me pareció un argumento sólido lo que dijo el Tribunal Supremo, que hay la destrucción de pruebas puede fundamentar una condena. Todo lo que ocurrió en la famosa noche de los correos revelaba un interés del fiscal general del Estado. Luego, en el 7 de marzo, un estrecho colaborador de fiscal, o sea, anterior a esa noche, había pedido el expediente. Luego ese interés se tornó un auténtico frenesí durante la noche, la famosa noche del partido de Champions, que sacan al fiscal Salto del partido para la comunicación y para enviar los correos. Pero he aprendido durante este juicio, y yo creo que voy a acabar el juicio. Empecé con estas sospechas, pero estoy acabando el juicio convencido de la ristra de declaraciones de periodistas, de Miguel Ángel Campos, pero también del Diario.es o de La Sexta, que han presentado una batería de pruebas que yo creo que parece que desligan de manera bastante clara al fiscal general de la filtración del correo. Pero es que estas pruebas ya estaban en fase de instrucción y el fiscal no hizo caso de ellas. Sí, es cierto, Ángels, pero también es cierto que, por ejemplo, estaba la nota de prensa, ¿no? Que la nota de prensa, la nota de prensa que es verdad que ahora no tiene recorrido judicial, pero pensemos que la nota de prensa es la que activa todo esto, porque la nota de prensa es la que el Colegio de la Abogacía de Madrid, simplemente con la nota de prensa, dijo, bueno, esto es revelar datos inéditos sobre un contribuyente, eso es vulnerar el secreto profesional, eso es de extrema gravedad, esto puede ser una violación de secretos. Entonces comienza por ahí, y en la misma nota de prensa hay frases textuales. Por eso, yo lo que quiero decir es que yo creo que ha quedado bastante claro, y que en este juicio, para eso sirven los juicios, por eso no nos basamos simplemente en la instrucción. Creo que ha quedado bastante, o parece que ha quedado bastante claro esto, ¿no? Yo creo que simplemente, más allá de las consideraciones judiciales, pues están las consideraciones políticas, y lo hemos discutido muchas veces hasta qué punto, pues para respetar la institución en la que trabajas, a lo mejor el fiscal general debería haberse apartado. Pero sí que es verdad que yo sí que he aprendido con este juicio. Para mí, yo creo que también para muchos españoles, veremos la sentencia, veremos los razonamientos del juez, Víctor, hemos aprendido. Ya, bueno, es que claro, es que un juicio en el Tribunal Supremo, yo lo digo con enorme cariño y simpatía, Víctor Lapuente, ¿no? Pero que un juicio siempre, pero se ha puesto por delante, pero que un juicio en el Supremo no tiene una función pedagógica, No está para eso, de verdad. O sea, no se ha montado un juicio, ni está previsto que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tenga una función pedagógica ante la opinión pública, para que la opinión pública entienda los vericuetos del sistema penal. No, mire, para eso hay otros ámbitos y otros espacios y otro tipo de analistas. Y por tanto, si el 100% de lo que tenemos en este momento en juicio estaba ya en fase de instrucción, aquí simplemente esto ha sido un paripé. Y ha sido un paripé que además hay que recordárselo a mucha gente, que sería imposible en el resto de Europa porque no existe la acción popular. Y es un paripé impulsado exclusivamente por la acción popular, contra la opinión del fiscal, que dirán, es porque es subordinado. Estamos en lo mismo, O sea, que resulta que el fiscal del Tribunal Supremo está en este momento prevaricando y actuando contra lo que le dice su conciencia y su carrera profesional, solo por ayudar al fiscal general del Estado. Hombre, no. No. Y por tanto, efectivamente, todo este juicio no tiene ningún sentido, porque todo lo que está ahí estaba ya en la instrucción. Es verdad que a veces en un juicio oral, en lo que es el juicio propiamente dicho, aparecen cosas que no estaban en la instrucción o cambian de color, pero es que no es el caso. El 100% de lo que está aquí lo tenía el instructor y lo tenía la sala cuando se aceptó esto. Y por tanto, yo entiendo muy bien, y lo digo sin ironía y con simpatía, que personas como Víctor y miles de personas que no tienen por qué tener esta
que este conocimiento, y yo mismo no tenía tanto conocimiento del proceso, por supuesto, pues de repente hemos descubierto, oye, qué bien. Pero oiga, un juicio, lo repito, porque es que hay que repetir perogrulladas estos días, no está para que los oyentes de la SER o los taxistas de Valencia entiendan mejor si un señor es culpable o no. Está para buscar la verdad procesal y condenar o no condenar a alguien. Y esa verdad procesal estaba toda clarísima en el momento de la instrucción. Y por tanto, y eso no tenía que haber llegado a juicio para nada, y no hay, es absolutamente, a mí me parece un escándalo como ha llegado hasta aquí. Y querría subrayar también el papel del Colegio de Abogados de Madrid, porque se repite también ese mantra de que el Colegio de Abogados de Madrid se ha dedicado a proteger el secreto profesional. No, mire usted, no. El Colegio de Abogados de Madrid, su decano, están actuando como acusación particular contra una persona concreta, y eso excede de lejos a su función de defensa del secreto profesional, porque lo que podía haber hecho y debía haber hecho el Colegio de Madrid es, por supuesto, denunciar esa violación del secreto, porque la ha habido. Esa filtración significa que en algún lugar alguien ha violado el secreto. También por parte del propio Miguel Ángel Rodríguez, que no entiendo por qué el Colegio de Abogados de Madrid no le preocupa para nada que alguien mienta sobre el contenido de la relación con su abogado, porque eso desdignifica y hace daño a la relación con el abogado tanto como cualquier otra. Y el Colegio de Abogados de Madrid eso parece no preocuparle. Pero más allá de eso, efectivamente el colegio tenía la obligación de poner estos hechos en conocimiento de la justicia, denunciarlos, posiblemente pues de denuncia podría haber pasado a querella, pero desde el momento que el colegio toma la posición de decir yo sé quién es el culpable y creo que el culpable es esta persona y la acuso, eso ya no es defender el derecho a la defensa de el derecho del secreto de los abogados, eso es tomar partido y deslegitima al decano del Colegio de Madrid y a todo el Colegio de Madrid, a todo en la medida que está representado por esa junta a la que no han desautorizado, claro. Y es que no solo, y por algo que decías tú, Víctor, y agarrándome a algo que decía ahora Ignasi, no solo no le preocupa la mentira de Miguel Ángel Rodríguez al Colegio de Abogados, sino que ayer toda la declaración del presidente del Consejo de Abogados giró en torno a la nota de prensa aclaratoria por parte de la Fiscalía, que era para desmentir un bulo. Es que antes decíamos con Subirats que al final nos estamos olvidando de cuál es el origen. Perdona, Ángel, el concepto bulo es demasiado fino. Era para desmentir una mentira del jefe de gabinete. Totalmente. Aquí estamos con el bulo. Yo lo entiendo en tu papel, pero yo no tengo... Sí, totalmente. Puedo decir yo también mentira, no hay ningún problema. Una mentira del jefe de gabinete que había mentido sobre la actuación de un abogado. Pero es que no solo mintió en ese momento, sino que en sede judicial el otro día él dijo que él podía mentir porque él era periodista y se dedicaba a la política y no era notario. Es decir, es funcionario público mientras ocupa ese puesto. En sentido penal, recordémoslo, Miguel Ángel Rodríguez es funcionario público, en sentido penal. Por tanto, porque es el jefe de gabinete y tiene responsabilidades públicas. Y es una persona pública que ha mentido en la instrucción y ha mentido. Es que me parece importante también poner el acento en esto, porque es verdad que estamos poniendo el acento en los dos delitos fiscales reconocidos por el novio de Isabel Díaz Ayuso, pero es que el origen de todo esto es una mentira que sale del gabinete, del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Que actúa con una chulería, porque no solamente ha dicho que él no era notario, sino que tiene el pelo blanco y que eso le permite pues ir más allá que el resto. Ir más allá que el resto. Es que la chulería con la que actúa es increíble. O sea, Víctor, no sé si quieres añadir algo. Sí, bueno, tanto él como el Partido Popular. Yo creo que Sánchez se equivocó al decir que era inocente el fiscal, pero el Partido Popular, en lugar de simplemente señalar eso, pues ya dice que ayer Tellado, ¿no? Presuntamente, el fiscal general presuntamente delinquió siguiendo las órdenes de Moncloa. El PP ya lo ha condenado. El PP acusa a Sánchez de usurpar el lugar del juez y ellos actúan no solo en lugar del juez contra García Ortiz, sino de un juez supuesto contra Sánchez. En todo caso, yo no quiero defender la actuación del Colegio de Abogados. Estoy de acuerdo con Guardans que no debería seguramente haber personalizado la querella en el contrafiscal general, pero ellos en su alegato inicial siempre han dicho que ellos se preocupan por la institucionalidad, que ellos hablan sobre la institución de la Fiscalía y no lo han hecho en el caso del funcionario público Miguel Ángel Rodríguez. Estoy de acuerdo. Lo que pasa que sí que antes Ignasi Guardans hablaba de que la causa popular, ¿no? Digamos la posibilidad de que personas puedan presentar sus alegatos aunque no estén directamente afectados por el caso, es algo que no ocurre en muchos países europeos. No obstante,
que tiene una parte negativa, como lo hemos estado viendo muchas veces durante estos procesos que sean con manos limpias, etcétera, etcétera, tiene también una parte positiva, es decir, que grupos ecologistas, por ejemplo, pueden denunciar vertidos a un río sin que nadie se haya tragado el vertido, ¿no? Si pueden presentar causas contra una empresa que ha hecho un vertido legal o contra una situación que se ha dado. Y eso yo creo que es una parte... Permítame aclarar eso procesalmente. Pero que es que... Déjame que lo aclares después de la publicidad. Perdón. Sí, porque me parece muy importante no confundir que una cosa es que yo esté, y creo que se va a cambiar la acción popular y que no existe en ningún sitio de Europa, y otra que por supuesto los ecologistas y los grupos que tienen interés legítimo, etcétera, y el interés legítimo puede significar muchísimas cosas, no tiene que ser interés directo, pues pueden denunciar, pueden querellarse. Por tanto, quede claro que suprimir la acción popular no va a impedir a los ecologistas seguir presentando denuncias y querellas y personarse en procedimientos contra las grandes empresas, los vertidos y lo que necesite, lo que estime oportuno. Lo que ocurre es que la acción popular mantiene la acción penal viva, incluso en los casos en los que el fiscal considera que no hay delito. Y eso es lo que no tiene sentido, eso es lo que no ocurre en ningún otro sitio de Europa, y eso es lo que es una anomalía, que la Constitución en España acepta, pero tampoco dice que tenga que ser lo amplia que es ahora. O sea, podría ser, pues en los casos de, por ejemplo, de crímenes que se juzgan por jurado, ¿no? Porque podría ser mucho más pequeño. Claro, la nueva legislación que plantea Bolaños cambia bastante estas cosas, sin ¿no? duda. Porque y entonces nos acerca más a Europa desde pero no deja fuera de juego a los ecologistas, cuidado, porque si no da la sensación de que para los ecologistas van a tener que obedecer solo al fiscal. Otra cosa, pueden denunciar y querellarse. Otra cosa es que la legislación que propone Bolaños pueda salir adelante. Claro, es otro tema. Qué bonito sería que esta discusión entre Ignasi y Joan la estuvieran teniendo nuestros parlamentarios debatiendo la ley Bolaños, como ocurre en otros países de Europa, los grupos parlamentarios, los pros y contras de determinados grupos poder presentarse como acusación particular, etcétera, y que nos han hurtado este debate, y además de hurtarnos el debate, esta ley no va a aprobarse, ¿no?